Mi nombre es Lupita. Tengo 68 años y, hace 3 días, mi hija Jimena me llamó desesperada, pidiéndome que dejara todo para cuidar a sus hijos. Fue la primera vez en 15 años que demostró necesitarme. 15 años atrás, cuando mi esposo falleció y le imploré apoyo, ella me dijo 4 palabras que jamás olvidaré. 3 meses de luto profundo, decenas de llamadas ignoradas, ni una sola visita de mi única hija. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a personas de todo el mundo. Pon tu país y la hora que es allá ahora mismo. Déjenme regresar 15 años, al día en que todo cambió. Acababa de cumplir 53 años y estaba casada con Eduardo desde hacía 32 años. No era uno de esos matrimonios de cuento de hadas que vemos en las películas, pero era sólido, construido ladrillo a lo largo de 3 décadas. Eduardo era ingeniero civil, un hombre de pocas palabras y muchos gestos. No decía «te amo» todos los días, pero me preparaba el café todas las mañanas, dejando la taza exactamente como me gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche. Nuestra rutina era sencilla y predecible. Nos despertábamos a las 6 de la mañana, desayunábamos juntos en el patio de atrás, observando el jardín que él cultivaba con tanto cariño. Él cuidaba los rosales, yo cuidaba las hortensias. Los domingos íbamos a la misa de 10 y luego comíamos en casa. Yo cocinaba, él lavaba los trastes. 32 años de ese baile silencioso, cada uno conociendo los pasos del otro de memoria. Nuestra hija Jimena se había casado 5 años antes con un abogado llamado Patricio, un hombre que nunca logré descifrar por completo. Era educado, exitoso, pero había algo en él que me inquietaba. Una frialdad calculada, tal vez. La forma en que miraba las cosas como si siempre estuviera evaluando su valor. Jimena parecía feliz, o al menos eso decía. Vivían en un fraccionamiento cerrado al otro lado de la Ciudad de México, una casa enorme con alberca y 3 recámaras vacías esperando a los nietos que aún no llegaban. Después de la boda, Jimena cambió, o tal vez solo reveló quién siempre había sido. Nuestras conversaciones se volvieron más distantes, más superficiales. Llamaba una vez al mes, siempre deprisa, siempre con algo más importante pasando de fondo. Patricio tenía juntas, cenas de negocios, viajes de trabajo, y Jimena siempre estaba ocupada siendo la esposa perfecta del abogado exitoso. Yo intentaba que no me afectara. Me decía a mí misma que era natural, que los hijos crecen y construyen sus propias vidas. Eduardo me calmaba cuando me ponía triste después de esas llamadas breves. «Está construyendo su futuro», decía él, tomándome la mano. Eso es lo que los padres queremos para los hijos, ¿no? Aquel martes empezó como cualquier otro. Eduardo había salido temprano para una obra que estaba supervisando. Un proyecto grande, un edificio comercial en el Paseo de la Reforma. Estaba emocionado con ese trabajo. Era uno de los más grandes que había conseguido en los últimos años. Recuerdo que me dio un beso en la frente antes de irse, como siempre, y me dijo: «Nos vemos al rato, mi amor». Fueron las últimas palabras que escuché de él. El teléfono sonó a las 11:37. Yo estaba en el jardín, podando las hortensias que empezaban a marchitarse con el calor del verano. Cuando contesté, una voz femenina y profesional preguntó si hablaba con Lupita Mendoza, esposa de Eduardo Mendoza. Mi corazón se aceleró antes de que ella continuara. «Señora, le hablo del Hospital Médica Sur. Hubo un accidente en la obra donde trabajaba su esposo. Es necesario que venga de inmediato». Las palabras siguientes se perdieron en un zumbido que se apoderó de mis oídos. Accidente, hospital, de inmediato. Dejé caer las tijeras de podar en el pasto y corrí hacia adentro de la casa. Me temblaban tanto las manos que necesité 3 intentos para agarrar mi bolsa. Pedí un taxi porque no confiaba en mí misma para manejar. El viaje hasta el hospital fue el más largo de mi vida. El chofer intentó platicarme algo, pero yo no podía responder. Solo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad como un borrón, rezando bajito. «Por favor, Diosito, por favor,
No puede ser nada grave. Estaba bien esta mañana. Estaba bien. Cuando llegué al hospital, una enfermera me llevó a una sala pequeña y fría. Una doctora joven, con ojos cansados y voz suave, me explicó lo que había pasado. Una viga de soporte había cedido. Eduardo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Había recibido un golpe en la cabeza y en el pecho. Hicieron todo lo posible, pero las heridas eran demasiado graves. Estaba en coma. Las próximas 24 horas serían críticas. Me senté en esa sala helada, con sus paredes blancas y ese olor a desinfectante, y sentí que mi mundo se desmoronaba. 32 años al lado de un hombre, y de repente estaba en algún lugar entre la vida y la muerte, y yo no podía hacer nada más que esperar. Llamé a Jimena. El teléfono sonó 4 veces antes de mandarme al buzón. Lo intenté de nuevo. Buzón. Al tercer intento, contestó, pero su voz sonaba apresurada e irritada. Mamá, estoy en una junta importante. ¿Qué pasó? Jimena, es tu papá. Mi voz se quebró. Hubo un accidente. Está en el hospital, en coma. Tienes que venir. Silencio del otro lado de la línea. Después, un suspiro. Mamá, estoy a la mitad de una presentación para un cliente muy importante de Patricio. No me puedo salir ahorita. ¿En qué hospital están? Se lo dije. Esperé que dijera que venía en camino, que dejaría todo, que su papá era más importante que cualquier junta. Pero lo que dijo fue: está bien, voy a tratar de pasar más tarde cuando acabe aquí. ¿Tú estás bien? ¿Te puedes quedar sola? ¿Te puedes quedar sola? Como si estar sola fuera solo una cuestión de capacidad física. Sí, dije, porque no sabía qué más decir. Óptimo, te llamo después. Colgó. Me quedé sentada en esa sala de espera por 7 horas. Los doctores entraban y salían, las enfermeras pasaban con carpetas y caras serias. Las familias lloraban, se abrazaban, se daban consuelo. Yo estaba sola. A las 7:00 de la noche, mi celular vibró. Un mensaje de Jimena. Mamá, la junta se alargó. Patricio cree que es mejor que no maneje con este estrés. Voy mañana temprano. ¿Cómo sigue mi papá? Me quedé viendo ese mensaje por mucho tiempo. Patricio cree que es mejor. No, estoy desesperada por ver a mi papá. No, voy para allá ahorita. Patricio cree que es mejor. Respondí. Estable. Los doctores están monitoreando. Su respuesta llegó 5 minutos después. ¡Qué alivio! Entonces nos vemos mañana. Besos. Besos. Como si estuviéramos planeando una comida de domingo. A las 11:47 de la noche, una enfermera vino a buscarme. El corazón de Eduardo se había detenido. Intentaron reanimarlo por 40 minutos. No pudieron. Mi esposo había muerto. Me senté junto a su cuerpo en ese cuarto de hospital, sosteniendo su mano que ya empezaba a enfriarse. 32 años de desayunar juntos, de domingos en la basílica, de noches viendo la tele en el sillón. 32 años de una vida construida codo a codo. Y ahora él se había ido, y yo estaba sola. Llamé a Jimena. Era casi medianoche, pero eso no importaba. Su padre había muerto. Contestó al 5.º timbre, con voz de sueño. «¿Mamá? ¿Qué hora es?» «Jimena». Mi voz salió como un susurro roto. «Tu papá falleció. Se nos fue». Silencio. Respiración pesada. Y luego, ¿a qué hora? Hace menos de 1 hora. Yo estoy sola aquí. ¿Puedes venir? Otra pausa. Más larga esta vez. Mamá, mira, es casi medianoche. Estoy en pijama y Patricio ya está dormido. Tiene una audiencia importante mañana temprano. No puedo despertarlo ahorita. Voy para allá en la mañana. ¿Sale? Mi papá ya se fue. No va a haber diferencia si voy ahorita o en unas horas. No va a haber diferencia. Las palabras resonaron en mi pecho vacío. Está bien, dije, porque ¿qué más podía decir? Esperé que dijera algo más. Un lo siento mucho, un te amo. Cualquier cosa que indicara que le importaba, que entendía que su padre había muerto y su madre se estaba cayendo a pedazos. Pero lo único que dijo fue,
Descansa un poco, mamá. Hablamos mañana. Y colgó. Me quedé en el hospital hasta las 2 de la mañana, llenando formatos, contestando preguntas, tomando decisiones que una esposa nunca debería tener que tomar sola. Cuando por fin llegué a casa, todo estaba en silencio y oscuro. La taza de café de Eduardo seguía en el fregadero, donde la había dejado esa mañana. Su camisa de trabajo colgada en la silla de la estancia, sus pantuflas junto a la cama. Me senté en nuestra cama, la que habíamos compartido por 3 décadas, y finalmente dejé que las lágrimas salieran. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo estuvo demasiado agotado para producir más dolor. Y luego me quedé ahí, mirando el techo, escuchando el silencio ensordecedor de una casa que antes tenía a 2 personas y ahora solo tenía a una. Jimena llegó al día siguiente a las 2:00 de la tarde, casi 15 horas después de la muerte de su padre. Traía unos lentes de sol grandes, de esos que tapan media cara, y una bolsa de marca colgada al brazo. Patricio venía con ella, impecable en su traje gris, checando el celular cada pocos minutos. «Mamá», Jimena me dio un abrazo breve, uno de esos abrazos de protocolo que les das a los conocidos. Olía a perfume caro y a café. «Lo siento mucho. ¿Cómo estás?» «¿Cómo estaba? ¿Cómo está alguien cuando pierde al compañero de toda la vida y pasa la noche sola en el hospital porque a su única hija no le pareció lo suficientemente importante para ir?» «Ahí la llevo», respondí, porque era la verdad más simple que podía articular. Patricio me apretó la mano, un gesto mecánico. «Mi más pésame, Lupita. Eduardo era un buen hombre». Era, pasado, como si mi esposo ya fuera solo un recuerdo lejano. Los días siguientes pasaron como un borrón de trámites y papeleo. Había que organizar el velorio en la funeraria Galloso, planear el entierro, pedir las actas de defunción, arreglar las cuentas. Eduardo lo había dejado todo en orden, siempre tan organizado, pero aún así había 1000 detalles que atender. Jimena apareció en el velorio, se quedó 2 horas y se fue. Patricio tenía un compromiso ineludible, explicó ella. Una junta que no se podía posponer. Regresó el día del entierro, se quedó para la ceremonia y la comida que siguió, y luego se fue a su casa. Tenía que ayudar a Patricio a preparar una presentación. Después del funeral, la casa se quedó silenciosa de una forma que nunca había experimentado. No era solo la ausencia de Eduardo, aunque eso fuera una herida que sangraba a cada momento. Era darme cuenta de que estaba verdaderamente sola. 53 años, viuda, con una hija que claramente tenía otras prioridades. Las primeras semanas fueron las peores. Me despertaba en la mañana y por un breve y cruel momento se me olvidaba. Pensaba que Eduardo estaba en el baño o ya en la cocina preparando el café. Luego la realidad me pegaba como una ola fría y tenía que aprender de nuevo que ya no estaba. Intenté mantener la rutina. Me levantaba a las 6, preparaba café, me sentaba en el patio. Pero el café sabía amargo sin Eduardo para compartirlo. El jardín se veía vacío sin él, cuidando los rosales. Los domingos eran insoportables. La iglesia llena de parejas, la comida solitaria en una mesa demasiado grande. Llamé a Jimena varias veces en esas primeras semanas. Necesitaba oír su voz, necesitaba sentir alguna conexión con la familia que me quedaba. Pero siempre estaba ocupada. Tenía clases de pilates, compromisos con sus amigas, eventos del trabajo de Patricio. Prometía devolverme la llamada y a veces lo hacía, conversaciones breves de 10 minutos donde ella hablaba de su vida y casi nunca preguntaba por la mía. Empecé a llevar un registro de esas llamadas. No sé exactamente por qué. Tal vez porque necesitaba pruebas de que no estaba imaginando la distancia, de que no estaba siendo dramática ni exigente. Anotaba las fechas, las horas, cuánto tiempo hablábamos, de qué platicábamos. Un mes después de la muerte de Eduardo, me caí. Fue algo tonto. Me tropecé con el tapete de la sala y me pegué en la cabeza con la esquina de la mesa de centro. Desperté en el piso, mareada y sangrando, sin saber cuánto tiempo había estado inconsciente. Logré arrastrarme hasta el teléfono y llamar a Jimena. Contestó al cuarto timbre, irritada. «Mamá, estoy en el salón haciéndome el manicure. ¿Qué pasó?» «Me caí»,
Me pegué en la cabeza. Hay mucha sangre y estoy mareada. Pausa. Oí voces de fondo, risas. ¿Ya llamaste a la ambulancia? No, te llamé a ti primero. Suspiro profundo. Mamá, habla a una ambulancia o pide un taxi y vete al hospital. Estoy muy lejos y a la mitad de un procedimiento. Me mandas un mensaje luego, ¿va? Colgó antes de que pudiera responder. Pedí un taxi. El chofer, un señor muy amable llamado don José, me ayudó a subir al carro y se esperó conmigo en el hospital hasta que me atendieron. 7 puntadas en la frente, una conmoción leve. El doctor preguntó si había alguien que me cuidara las siguientes 24 horas. Mentí y dije que sí. Don José me llevó de regreso a casa y no quiso aceptarme el pago. Tengo una madre de su edad, me dijo. Espero que alguien hiciera lo mismo por ella. Me quedé viendo cómo se alejaba el taxi. Ese extraño que demostró más cuidado en 2 horas que mi propia hija en un mes. Le mandé un mensaje a Jimena. 7 puntadas, conmoción leve, ya estoy en casa. Su respuesta llegó 3 horas después. ¡Qué susto! ¡Qué bueno que no fue nada grave! Descansa. Besos. Nada grave. 7 puntadas en la cabeza no eran nada grave. Fue entonces cuando empecé a entender. No de un momento a otro, no como una revelación súbita, sino lentamente, como el agua que llena un vaso gota a gota. Mi hija no estaba temporalmente ocupada. No estaba pasando por una etapa difícil. Simplemente no le importaba lo suficiente como para hacerme una prioridad. 3 meses después de la muerte de Eduardo, Jimena anunció que estaba embarazada. Me lo contó por teléfono, en una llamada de 5 minutos, donde su voz desbordaba emoción. «Un niño, mamá. Se va a llamar Gabriel. Patricio está en las nubes. Ya estamos planeando el cuarto del bebé. Tienes que ver las cosas que estoy comprando». Yo debería haberme puesto feliz. Y una parte de mí lo estuvo, mi primer nieto. Pero otra parte, una parte que traté de reprimir pero no pude, solo sintió un nudo en el pecho. «Felicidades, hija», le dije, y era en serio. «Me da mucha alegría por ti». «Gracias, mamá. Oye, me tengo que ir, tengo cita con la decoradora en 20 minutos. Hablamos luego». Más tarde, esa noche, sentada sola en la sala, pensé en cuánto habían cambiado las cosas. Mi hija estaba construyendo una familia. Pronto tendría un hijo, una casa llena de vida, ruido y amor. Y yo estaba aquí, en una casa silenciosa, con fotos de un esposo muerto y recuerdos de una hija que apenas tenía tiempo para contestarme las llamadas. El embarazo de Jimena se volvió el centro de su universo, y por lo tanto, el único tema de nuestras raras pláticas. Hablaba de los ascos matutinos, del cuarto del bebé que estaban decorando, de la mesa de regalos que estaba preparando. Yo escuchaba, hacía las preguntas adecuadas, demostraba interés genuino. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Le ofrecí mi ayuda varias veces. Para pintar el cuarto, para acomodar la ropita, para lo que necesitara. Pero siempre había una excusa. Patricio ya había contratado profesionales. Sus amigas la estaban ayudando. Ella prefería hacerlo de una forma específica. En el fondo, entendía el mensaje. Mi ayuda no era necesaria. Cuando nació Gabriel, Jimena me llamó desde el hospital. Era de madrugada y su voz sonaba cansada, pero feliz. «Mamá, ya llegó. 3,5 kilos, está limpiecito. ¿Quieres venir a conocerlo?» Llegué al hospital en 40 minutos, con el corazón latiendo de ansiedad y alegría. Mi primer nieto. Una nueva vida, una nueva oportunidad de conectar con mi hija. Gabriel era hermoso, chiquito y colorado, con mechones de pelo oscuro y dedos diminutos que se agarraban a mi dedo cuando lo cargué. Sentí que algo se derretía dentro de mí, una ternura tan intensa que casi dolía. «Es perfecto», le susurré a Jimena, que estaba en la cama viéndose agotada pero radiante. «Lo sé», sonrió ella. «Mamá, te quería pedir un favor». Mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez quería que me quedara con ella, que la ayudara los primeros días, que fuera la abuela presente que siempre quise ser. «Lo que sea, hija. ¿Podrías darnos un poco de espacio las primeras semanas?
Patricio pidió sus días en el despacho y queremos tener este tiempo solos los tres, ¿sabes? Para adaptarnos como familia. Las palabras fueron como un balde de agua fría. Claro, dije, manteniendo la sonrisa. Lo entiendo perfectamente. No lo entendía. No entendía cómo una hija podía mirar a su madre viuda y solitaria y pedirle que se mantuviera lejos de su primer nieto. Pero, ¿qué podía decirle? Regresé a casa con las manos vacías y el corazón más vacío todavía. Las semanas se volvieron meses. Vi crecer a Gabriel a través de las fotos que Jimena subía a Instagram. Su primera sonrisa, su primer baño, su primera papilla. Momentos que yo debería estar presenciando, pero que solo observaba a través de una pantalla. Cuando Gabriel cumplió 6 meses, por fin pude visitarlo. Jimena agendó una comida rápida en su casa. Llegué con regalos, ropita que le había tejido, un osito de peluche. Gabriel había crecido mucho. No me reconoció, claro. Para él, yo era solo una extraña más. Jimena dejó que lo cargara unos minutos. Luego me lo quitó diciendo que ya le tocaba su siesta. Tiene una rutina muy marcada, explicó ella. Tenemos que respetarla. Comí rápido. Hice preguntas sobre el bebé. Escuché a Jimena hablar de las dificultades de la maternidad. Se veía genuinamente cansada y me ofrecía ayudar. Puedo venir una vez por semana, quedarme con él unas horas para que descanses. Dudó, intercambió miradas con Patricio. Gracias, mamá, pero tenemos una nana 3 veces a la semana, y los otros días trato de aprovecharlos para hacer cosas con él. Pero es muy lindo de tu parte. Lindo. Como si le estuviera ofreciendo un favor a una conocida, no tratando desesperadamente de ser parte de la vida de mi nieto. Empecé a anotar esas visitas también, las fechas, cuánto tiempo me quedaba, de qué hablábamos. Un registro creciente de mi irrelevancia en la vida de mi propia familia. Pasaron 2 años así. Yo envejecía sola en esa casa demasiado grande, mientras Jimena construía su vida perfecta al otro lado de la ciudad. Gabriel crecía sin conocerme de verdad. Yo era la abuelita que aparecía en los cumpleaños con regalos caros, que mandaba tarjetas en fechas especiales, pero que no era parte de su día a día. Traté de ocupar mi tiempo. Regresé a mis clases de acuarela que había dejado hace años. Empecé a hacer voluntariado en un asilo, leyéndoles a los abuelitos. Me hice amiga de las vecinas, me metí a grupos de tejido y caminatas mañaneras. Construí una vida funcional, pero siempre con un hueco en medio. Y entonces, 15 años después de la muerte de Eduardo, 15 años de ser tratada como una pieza opcional en la vida de mi hija, Jimena me llamó. Era un miércoles por la tarde. Yo estaba en el jardín cuidando las hortensias que sobrevivieron a todos estos años. Mi celular sonó con su nombre, algo tan raro que me hizo dejar todo y contestar de inmediato. ¡Mamá! Su voz se oía chillona, desesperada. ¡Mamá, te necesito! Mi corazón dio un salto. ¿Qué pasó? ¿Está bien, Gabriel? Gabriel está bien, pero mamá, es una emergencia. La nana tuvo que viajar de urgencia por su mamá. Patricio consiguió un ascenso enorme, pero significa que va a viajar mucho las próximas semanas. ¿Y yo? Conseguí ese contrato de diseño de interiores que estuve esperando años. Es el proyecto de mi vida, mamá, una residencia enorme en Lomas de Chapultepec. Casi ni respiraba entre palabras. Necesito a alguien que se quede con Gabriel. Ya tiene 15 años, pero todavía necesita que alguien lo supervise. Alguien que pase por él a la prepa, le haga la cena, se quede con él en la noche. ¿Te puedes venir a vivir aquí unas semanas? Solo en lo que contrato a alguien o en lo que Patricio regresa de viaje. Silencio de mi parte. Un silencio lo suficientemente largo para que ella se diera cuenta. «¿Mamá? ¿Estás ahí?» Estaba ahí. Después de 15 años de ser dejada de lado, 15 años de ser la segunda, tercera, 10ª opción, de repente era necesaria. No deseada, necesaria. Por favor, mamá, de verdad te necesito esta vez. No tengo a nadie más. No tengo a nadie más. Las palabras retumbaban en mi cabeza. Jimena, dije con calma, ¿te acuerdas de cuando murió tu papá? Pausa confusa del otro lado.
¿Qué? Claro que me acuerdo. ¿Por qué hablas de eso ahorita? ¿Te acuerdas de dónde estabas tú cuando él falleció? Silencio más largo ahora. Yo fui al hospital al día siguiente, mamá. Tenía compromisos. Compromisos, repetí. Tu padre murió a las 11:47 de la noche y tú tenías compromisos. Te llamé a medianoche, suplicándote que vinieras y me dijiste que Patricio tenía una audiencia importante en la mañana. Mamá, eso fue hace 15 años. ¿Por qué sacas eso ahorita? Porque durante 15 años me tragué ese dolor. Porque durante 15 años me convencí de que tal vez yo estaba siendo dramática, exigente, demasiado necesitada. Porque guardé cada llamada no contestada, cada visita cancelada, cada promesa rota en un cajón de mi mente, tratando de no verlas. Lo saco, dije todavía con voz tranquila, porque me estás pidiendo que deje mi vida para cuidar a tu hijo. Me estás pidiendo que sea la madre presente, la abuela disponible, la persona con la que puedes contar. Pero, ¿dónde estuviste tú cuando yo te necesité? Mamá, eso no es justo. Yo estaba construyendo mi vida, tenía mi matrimonio, mi carrera, y yo estaba enterrando a mi esposo sola. Mi voz empezó a subir, años de resentimiento encontrando por fin la salida. ¿Sabes cuántas veces me caí en ese primer año? 3 veces, Jimena. 3 veces me caí porque estaba mareada de tristeza, porque no estaba comiendo bien, porque tomaba pastillas para la ansiedad que me dejaban desorientada. ¿Y sabes cuántas veces viniste a ayudarme? Ninguna. Yo no sabía que estaba tan difícil, porque nunca preguntaste. Las palabras salieron como un grito y no me importó. Nunca preguntaste cómo estaba de verdad. Solo asumiste que estaba bien, que no necesitaba nada, que era lo suficientemente fuerte para lidiar con todo sola. Silencio del otro lado. Pude escuchar su respiración pesada. 15 años, Jimena. 15 años de ser olvidada. ¿Y sabes cuántas veces me invitaste a tu casa en este tiempo? Las puedo contar con los dedos de una mano. ¿Gabriel me conoce? ¿Sabe quién soy más allá de la señora que aparece en su cumple con regalos? Mamá, ya sé que no fui la mejor hija, pero te estoy pidiendo ayuda ahorita. ¿Eso no cuenta para nada? Algo dentro de mí se rompió en ese momento. O tal vez por fin se arregló. Cuenta para demostrar que solo te acuerdas de que tienes madre cuando necesitas algo. Eso es cruel. Cruel fue dejarme sola en el hospital mientras mi esposo moría. Cruel fue no contestar mis llamadas cuando te suplicaba compañía. Cruel fue mantener a tu hijo lejos de mí porque querías tu familia nuclear perfecta. Yo solo estoy siendo honesta. Jimena empezó a llorar. No sabía que te sentías así. ¿Cómo lo ibas a saber? Nunca preguntaste. Respiré profundo, tratando de recuperar la compostura. Me temblaba la mano que sostenía el teléfono. Mamá, por favor, ya sé que me equivoqué, pero Gabriel necesita a alguien, es solo un niño. Y yo era solo una viuda de luto que necesitaba a su hija. ¿Qué quieres que haga? ¿Regresar el tiempo y cambiar todo? Quiero que entiendas que no puedes pasar 15 años tratándome como una opción y de repente convertirme en una necesidad cuando te conviene. Más silencio. Más sollozos. Entonces no me vas a ayudar. Eso es lo que me estás diciendo. Cerré los ojos. Era una pregunta simple que pedía una respuesta compleja. Digo que tengo que pensarlo. ¿Pensarlo? Mamá, necesito una respuesta ya. El proyecto empieza el lunes. Y yo te necesitaba la noche que murió mi esposo, pero tuve que esperar al día siguiente. Creo que tú puedes esperarme unos días. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. El corazón me latía a 1000, pero por primera vez en 15 años sentí algo más que resignación. Sentí enojo. Sentí dolor. Sentí todo lo que había tratado de enterrar. Pasé los siguientes 3 días en una montaña rusa emocional. Una parte de mí quería agarrar el teléfono, llamar a Jimena y decirle que sí, que iría a ayudar. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Sin importar cómo las traten, ahí están.
se sacrifican, ponen a los hijos primero. Pero otra parte de mí, una parte que estaba cansada de sacrificarse, se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué debería dejarlo todo por alguien que nunca hizo lo mismo por mí? ¿Por qué mi tiempo, mi paz, mi vida valían menos que su conveniencia? Llamé a mi amiga Mariana, a quien conocí en el grupo de acuarela. Ella también era viuda, también tenía hijos que vivían lejos y casi nunca la visitaban. Le conté toda la historia, desde la muerte de Eduardo hasta la llamada de Jimena. ¿Qué crees que deba hacer?, le pregunté con voz cansada. Mariana guardó silencio por un buen rato. Lupita, te voy a hacer una pregunta y quiero que seas honesta. Si vas a ayudar a Jimena ahorita, ¿lo haces por amor o por obligación? La pregunta me agarró desprevenida. Yo no sé. Entonces piénsalo bien, porque si es por obligación, le vas a tener resentimiento, vas a acabar creando más rencor. Pero si es por amor, amor de verdad por tu hija y tu nieto, a pesar de todo, entonces tal vez valga la pena, siempre y cuando pongas límites claros. Límites, una palabra que nunca había aplicado a mi relación con Jimena. ¿Y si no respeta los límites? Entonces te vas. Tienes ese derecho, Lupita. Siempre lo has tenido. Esa noche me senté con pluma y papel y escribí todo. Cada visita cancelada, cada llamada ignorada, cada vez que me sentí invisible. No para enseñárselo a Jimena, necesariamente, sino para mí misma. Para validar que mis sentimientos eran reales, que no estaba siendo dramática. El documento tenía 12 páginas cuando terminé. 12 páginas de 15 años de negligencia. No estaba exagerando, no estaba inventando. Estaba documentando la verdad. También escribí lo que yo quería. No de Jimena, necesariamente, sino para mí misma. Quería que me vieran, quería que me valoraran. Quería una relación con mi nieto que no dependiera de la conveniencia de mi hija. Quería, sobre todo, respeto. Al cuarto día, llamé a Jimena. Contestó al primer timbre. Mamá, ¿pensaste lo que te pedí? Lo pensé, y tengo algunas condiciones. ¿Condiciones? Su voz sonaba entre alivio e irritación. Sí, si voy a ayudarte con Gabriel, necesito que algunas cosas queden claras entre nosotras. Pausa. Está bien, ¿qué quieres? Primero, esto no es permanente. Me voy a quedar 4 semanas, ni una más. En ese tiempo, tú buscas otra solución. 4 semanas. Ok, creo que puedo. Segundo, quiero establecer una rutina de visitas con Gabriel después de que regrese a mi casa. Una vez por semana, por lo menos. No quiero que crezca sin conocerme. Otra pausa, más larga. Eso... sí, podemos hacerlo. Tercero, y esto es importante, Jimena, necesito que de verdad escuches. Quiero que nuestras pláticas sean de verdad. Ya no quiero esas llamadas de 5 minutos donde tú hablas y yo escucho. Quiero que me preguntes cómo estoy. Quiero que te importe. Silencio absoluto del otro lado. Mamá, no te pido que regreses el tiempo y cambies el pasado, pero te pido que lo hagas mejor de aquí en adelante. Si voy a estar presente en tu vida, necesito sentir que tú también estás presente en la mía. Escuché un sollozo ahogado. Tienes razón, en todo. Fui una hija terrible. No quiero que te tortures con la culpa. Quiero que cambies. Voy a cambiar. Te lo prometo, mamá. Las promesas son fáciles de hacer. Cumplirlas es otra historia. Pero por alguna razón, tal vez porque por fin había puesto límites claros, o tal vez porque Jimena de verdad estaba asustada con la posibilidad de perderme por completo, le creí. Entonces voy, dije. Pero tómame en serio, Jimena. Si rompes estas promesas, no te voy a dar otra oportunidad. Entendido. ¿Cuándo puedes venir? Mañana. Voy a arreglar mis cosas hoy. Después de colgar, me quedé sentada en la sala mucho tiempo. Una parte de mí se cuestionaba si estaba haciendo lo correcto. Una parte temía estar siendo manipulada otra vez. Pero otra parte, la que todavía amaba a mi hija a pesar de todo, quería creer que los cambios eran posibles. Preparé una maleta con ropa para un mes. Libros, mis cosas de tejido, mis acuarelas,
cosas que me hacían sentir en casa donde quiera que estuviera. Miré la casa que había sido mía por tantos años, la que Eduardo y yo compramos juntos, donde criamos a Jimena, donde construimos una vida. «Solo un mes», dije en voz alta a los cuartos vacíos. «Después regreso». Llegué a casa de Jimena la tarde siguiente. Estaba todavía más bonita de lo que recordaba las pocas veces que había ido. Jardín impecable, fachada moderna, todo gritando éxito y prosperidad. Jimena abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre. Se veía cansada, con ojeras profundas y el pelo recogido en un chongo desarreglado. «Mamá», me abrazó, y esta vez no fue un abrazo de protocolo. Fue apretado, desesperado. «Gracias por venir». Gabriel apareció detrás de ella. 15 años ya, casi un joven adulto. Alto, flaco, con la cara de su papá pero los ojos de su madre. «Hola, abuela», dijo con timidez. Se me apretó el corazón. Mi nieto, prácticamente un extraño. «Hola, Gabriel, qué grande estás». Se encogió de hombros, ese gesto universal de los adolescentes incómodos. Jimena me llevó al cuarto de visitas. Era amplio, bien decorado, con baño propio. «Espero que estés cómoda. Si necesitas cualquier cosa...» «Está perfecto», la interrumpí. Los primeros días fueron raros. Jimena me pasó una lista detallada de la rutina de Gabriel. La prepa terminaba a las 3:30, tenía entrenamiento de básquet los martes y jueves, clase de mate los miércoles. Le gustaba la pasta, odiaba el brócoli, estaba leyendo Harry Potter por tercera vez. Información de una madre a una niñera, no a una abuela. Empecé despacio con Gabriel. No traté de forzar una conexión que no existía. Solo estuve ahí. Pasaba por él a la escuela, le preparaba sus botanas favoritas, le preguntaba por su día. Al principio contestaba con monosílabos. Después de una semana, las respuestas se hicieron más largas. «Hoy tuve un examen de mate difícil», me contó en el carro. «¿Cómo te fue?» «Creo que bien, pero hay una ecuación que no pude resolver». «¿Quieres enseñármela? A lo mejor te puedo ayudar». Me miró sorprendido. «¿Eres buena en mate?» «Tu abuelo era ingeniero. Él me enseñó algunas cositas». Fue la primera vez que le mencioné a Eduardo. Vi cómo cambiaba su expresión. «Yo nunca conocí a mi abuelo, ¿verdad?» «No. Murió antes de que tú nacieras, pero te hubiera amado muchísimo». Esa noche nos sentamos juntos en la mesa de la cocina y trabajamos en la ecuación. No solo se la resolví, sino que le enseñé el proceso, el razonamiento. Eduardo hubiera hecho lo mismo. Cuando por fin llegamos al resultado, Gabriel sonrió. Una sonrisa de verdad que le iluminó la cara. «Gracias, abue. Eres muy buena onda». Palabras simples que para mí significaron el mundo. Jimena estaba ocupadísima con su proyecto, saliendo temprano y regresando tarde. Pero la verdad sea dicha, estaba cumpliendo su promesa. Llamaba a la casa cada noche para hablar con Gabriel y antes de colgar siempre preguntaba: «¿Y tú, mamá? ¿Cómo estuvo tu día?» Al principio, yo contestaba brevemente: «Bien, todo tranquilo». Pero poco a poco empecé a compartir más. Le hablaba de mis caminatas, del libro que estaba leyendo, de mis pláticas con Gabriel, y Jimena escuchaba de verdad. Al final de la segunda semana, pasó algo inesperado. Gabriel estaba teniendo problemas con un chavo pesado en la prepa, un tipo más grande que lo molestaba, lo empujaba en los pasillos, le hacía la vida pesada. Me lo contó llorando, soltando todo de golpe. No sabía qué hacer. Tenía miedo de decirles a los maestros y que se pusiera peor. No quería preocupar a su mamá, que ya estaba estresada con el trabajo. Le agarré las manos y dejé que llorara. Cuando pararon las lágrimas, platicamos sobre qué hacer, cómo lidiar con eso, cuándo pedir ayuda. Llamé a Jimena y le expliqué la situación. Ella dejó todo y llegó a la casa en 30 minutos. Los tres nos sentamos juntos, hablamos, hicimos un plan. Jimena llamó a la prepa al día siguiente, pidió cita con el director, arregló la situación, y por primera vez en 15 años nos sentimos como una familia. Una noche, en la tercera semana, Jimena llegó más temprano.
nos encontró a Gabriel y a mí en la sala viendo una película. Estaba acurrucado a mi lado, riéndose de una escena graciosa. Ella se quedó parada en la puerta, observando. Cuando acabó la película y Gabriel se fue a su cuarto, se sentó conmigo. «Gracias», me dijo con la voz entrecortada. «¿Por qué?» «Por estar aquí, por tenerle paciencia a Gabriel, por darme otra oportunidad». Miré a mi hija, la miré de verdad. Vi las líneas de cansancio en sus ojos, la tensión en sus hombros, el peso que cargaba. «Todos merecemos segundas oportunidades», dije. «Pero Jimena, necesito que entiendas algo». «¿Qué?» «Vain porque me lo pediste, pero me quedo porque quiero, porque estoy construyendo una relación con mi nieto, porque por primera vez me estás incluyendo en tu vida de verdad. Si esto se acaba cuando yo me vaya...» «No se va a acabar», me interrumpió tomándome la mano. «Te lo prometo, mamá, esto de nosotros tres juntos va a seguir. Voy a hacer que siga. Eso espero». Esa noche, cuando todos se durmieron, saqué esas 12 páginas que había escrito. Leí todo otra vez, cada palabra de dolor y descuido. Y luego, con cuidado, las rompí en pedacitos chiquitos y las tiré. No porque estuviera olvidando, no porque estuviera fingiendo que nada pasó, sino porque estaba eligiendo seguir adelante. Estaba eligiendo darle a Jimena la oportunidad de ser mejor. La cuarta semana llegó volando. Mi mes en casa de Jimena se acababa y tenía que decidir qué hacer. Una parte de mí quería volver a mi casa, a mi rutina, a la independencia que había construido. Otra parte no quería dejar a Gabriel, no quería perder lo que habíamos avanzado. Jimena resolvió la duda por mí. «Mamá», me dijo un domingo en la mañana mientras desayunábamos en la terraza, «ya sé que planeaste quedarte solo un mes, y lo voy a respetar si te quieres ir, pero ¿considerarías quedarte un poco más?» «¿Cuánto es un poco?» Se mordió el labio, ese gesto nervioso que tenía desde niña. «El proyecto va a durar 3 meses más. Sé que es mucho pedir, pero Gabriel está tan bien contigo aquí, y yo me gusta tenerte cerca. 3 meses. Otro cuarto de año lejos de mi casa, de mi vida. Tengo que pensarlo». «Claro, solo... ¿lo piensas, por favor?» Pasé los siguientes días dándole vueltas. Llamé a Mariana, mi amiga de la acuarela. «¿Qué te dice tu corazón?», me preguntó. «Mi corazón está confundido. Me gusta estar aquí, tener este tiempo con Gabriel, pero también extraño mi casa, mi independencia. Entonces a lo mejor no es una cosa o la otra, a lo mejor es encontrar un equilibrio». Tenía razón, como siempre. Hablé con Jimena esa noche. «Me quedo», le dije, «pero con condiciones». Asintió, esperando. Los fines de semana me regreso a mi casa. Necesito ese tiempo para mí, para cuidar mi jardín, ver a mis amigas, vivir mi propia vida. Entre semana me quedo aquí con Gabriel. Eso funciona. Gracias, mamá. Y quiero que tú también pases más tiempo con Gabriel. Ya sé que el trabajo es importante, pero está creciendo rápido. Te vas a perder estos momentos si no tienes cuidado. Jimena bajó la mirada, pero asintió. «Tienes razón, me voy a esforzar más». Y se esforzó. Empezó a salir del despacho más temprano algunas noches. Cenaba con nosotros, ayudaba a Gabriel con la tarea, veía pelis con nosotros. Al principio era un poco forzado, se veía que estaba cansada y estresada, pero poco a poco se volvió natural. Una noche, como 2 meses después, estábamos los tres en la cocina. Gabriel estaba haciendo galletas con una receta que encontró en internet. Jimena lo ayudaba a medir los ingredientes y yo supervisaba, dándoles consejos cuando era necesario. La cocina era un relajo. Había harina por todos lados, y seguro las galletas iban a salir chuecas y quemadas. Pero nos estábamos riendo de verdad, y en ese momento sentí algo que no sentía hace mucho: pertenencia. «Abue», dijo Gabriel lamiéndose el chocolate de los dedos, «¿me enseñas a hacer ese pastel que trajiste en mi cumple el año pasado, el de zanahoria?» Me quedé sorprendida. «¿Te acuerdas de ese pastel?» «Claro, fue el mejor pastel que he comido. Mamá,
¿Tú ya probaste el pastel de zanahoria de mi abuela? Jimena movió la cabeza, viéndose un poco culpable. No he tenido oportunidad. Pues vamos a hacer uno el próximo fin de semana, sugerí. Los tres juntos. Y lo hicimos. Se volvió nuestra tradición. Todos los domingos cocinábamos juntos. A veces recetas difíciles, a veces solo unos sándwiches. No importaba. Lo que importaba era estar juntos. Patricio regresó de sus viajes eventualmente. Fue educado conmigo, me dio las gracias por la ayuda, pero mantuvo su distancia. Me di cuenta de que nunca supo bien cómo tratar conmigo, y yo estaba bien con eso. No necesitábamos ser cercanos, solo respetuosos. El proyecto de Jimena terminó a tiempo. Fue un exitazo, le trajo clientes nuevos y reconocimiento. Estaba radiante el día que me contó y yo estaba genuinamente orgullosa de ella. «Lo lograste», le dije abrazándola. «Y hiciste un trabajo increíble. No lo hubiera logrado sin ti, mamá. De verdad, era hora de que yo regresara a mi casa permanentemente. Habían pasado 4 meses. Arreglé mis cosas otra vez, pero ahora era diferente. No estaba dejando atrás a unos extraños. Estaba dejando a mi familia». Gabriel me ayudó a subir las maletas al carro. Estaba callado, algo raro en él ahora. «¿Vas a volver, verdad, abuela?», preguntó sin mirarme. Le tomé la cara con las 2 manos, obligándolo a verme. «Cada domingo para nuestro día de cocina. Y me puedes llamar cuando necesites ayuda con mate o con lo que sea. No me estoy yendo de tu vida, Gabriel. Solo regreso a mi casa». Me abrazó fuerte y sentí lágrimas mojándome la blusa. Jimena también estaba llorando cuando me despedí. «Gracias por todo, mamá, por darme otra oportunidad, por tenerme paciencia». «Cuídense mucho tú y Gabriel», le dije. «Y acuérdate, no tienes que hacer todo sola, aquí estoy». «Lo sé. Y te voy a llamar. De verdad esta vez». Manejé de regreso a casa con una sonrisa. Mi casa estaba exactamente como la dejé, pero de alguna forma se sentía distinta. Más calientita, menos sola. Los meses siguientes marcaron un nuevo ritmo. Jimena llamaba por lo menos 3 veces a la semana, pláticas de verdad donde compartíamos nuestro día, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías. Cada domingo, sin falta, iba a su casa y cocinábamos juntos. Gabriel me mandaba mensajes de la prepa, de chavas que le gustaban, de broncas con sus amigos. Por primera vez en 15 años me sentía parte de sus vidas. Pero las relaciones reales son complicadas. No todo es perfecto. Hubo momentos de tensión, de malentendidos. Una vez, Ximena canceló nuestro domingo de cocina porque Patricio había agendado un evento de trabajo. Sentí que regresaba el viejo resentimiento, esa sensación de ser la segunda opción. Le llamé, lista para reclamarle. «Ximena, pensábamos que nuestros domingos eran importantes». «Lo son, mamá, pero este evento es clave para la carrera de Patricio. Pensé que entenderías. Entiendo que su carrera es importante, pero también creo que cumplir los compromisos es importante, especialmente después de todo lo que hablamos». Silencio del otro lado. Luego, un suspiro. «Tienes razón. Debí haberlo hablado contigo primero, no solo cancelar. Perdóname». «Está bien cancelar a veces. La vida pasa, pero quiero que me incluyas en la decisión, no que nada más me avises». «Entendido. Lo voy a hacer mejor». Y lo hizo. La semana siguiente, ella misma sugirió otro día para compensar. Cosas chiquitas, pero que demostraban que lo estaba intentando. Gabriel también tuvo sus momentos. Hubo una etapa en que se puso rebelde, contestando mal, queriendo más independencia. Adolescencia típica, pero dolorosa igual. «No necesito que pases por mí a la escuela diario, abuela. Me puedo ir en camión con mis cuates». «Está bien», respondí, tragándome el dolor del rechazo. «Pero me avisas cuando llegues a casa, ¿va?» «¿Por qué? Ya no soy un niño». «Ya sé que no, pero todavía me preocupas. Es lo que hacemos las abuelas». Puso los ojos en blanco, pero murmuró un «está bueno». Poco a poco, aprendí a darle su espacio cuando era necesario, a respetar que estaba creciendo. Y Gabriel
aprendió que mi cuidado no era para asfixiarlo, sino por amor. Un año después de aquella llamada desesperada de Jimena, nos sentamos juntas en su terraza, tomándonos un vino y viendo a Gabriel jugar básquet en el jardín. «Mamá», dijo Jimena de repente, «nunca te pedí perdón de verdad, ¿o sí?» La miré sorprendida. «Me has pedido perdón varias veces». «No, me refiero de verdad, por todos esos años, por no estar ahí cuando murió mi papá, por mantenerte lejos de Gabriel, por solo buscarte cuando necesitaba algo». Estaba llorando ahora. Las lágrimas corrían libremente por su cara. Fui una hija espantosa, y ni 1000 domingos cocinando juntos van a borrar eso. Le tomé la mano. Tienes razón, nada borra el pasado, pero podemos construir un futuro diferente, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Me perdonas? Pensé muy bien antes de contestar. El perdón es complicado. No es un apagador que prendes y ya, todo se olvida. Es un proceso. Hay días en que te veo y siento todo ese amor de madre, puro y simple. Otros días me acuerdo de haberme quedado sola en el hospital y siento el rencor otra vez. Hice una pausa, escogiendo mis palabras con cuidado. Pero lo que importa es que estoy eligiendo seguir adelante. Estoy eligiendo construir algo nuevo contigo. Y eso, para mí, es más importante que el perdón. Jimena asintió, secándose las lágrimas. Me voy a pasar el resto de mi vida compensándolo, mamá. Te lo prometo. No quiero que vivas en penitencia, quiero que vivas presente. Es todo lo que siempre quise. Esa noche, cuando regresé a mi casa, pensé en Eduardo. Pensé en lo feliz que hubiera estado de ver a nuestra familia conectando de nuevo. Pensé en los rosales que él cuidaba con tanto cariño y que yo ahora mantenía vivos en su memoria. Lo logramos, dije en voz alta a la casa vacía. No fue fácil y no es perfecto, pero lo logramos. Los años siguientes trajeron sus propias alegrías y retos. Gabriel se graduó de la prepa con honores. Yo estaba en la primera fila de la ceremonia, con Jimena y Patricio a mi lado. Cuando dijeron su nombre, los tres nos pusimos de pie, aplaudiendo como locos. Gabriel entró a la universidad a estudiar ingeniería civil. Como el abuelo, me dijo con una sonrisa. Me hablaste tanto de él que siento que lo conocí. Jimena abrió su propio despacho de diseño. Fue arriesgado, dio miedo, pero lo hizo. Y cuando tuvo dudas, cuando el miedo la quería frenar, me llamó. Mamá, ¿y si fracaso? Pues lo intentas otra vez, es lo que hacemos. Yo también cambié. Volví a pintar en serio, ya no solo como un pasatiempo. Tuve una pequeña exposición en una galería local. Nada del otro mundo, pero ver mis acuarelas en las paredes y a la gente admirando mi trabajo fue surreal. Jimena y Gabriel vinieron a la inauguración. Jimena hasta compró 3 cuadros, no por lástima, sino porque de verdad le encantaron. Estoy tan orgullosa de ti, mamá, me dijo, y por primera vez en mucho tiempo le creí por completo. Hoy, 3 años después de aquella llamada desesperada, nos sentamos juntos para la comida del domingo. No solo Jimena, Gabriel y yo, sino también Patricio, que poco a poco se volvió menos distante. Y Sofía, la novia de Gabriel, una niña dulce que lo hace sonreír. La mesa está llena, la comida abunda y hay risas. Risas de verdad, alegría genuina. Miro a mi alrededor y siento gratitud. No por el camino que recorrimos, que fue doloroso y difícil, sino por el lugar al que llegamos. Jimena no es la hija perfecta. Todavía hay momentos en que se clava demasiado en el trabajo, que cancela planes, en que tengo que recordarle que respire y esté presente. Pero lo intenta, de verdad lo intenta. Y Gabriel, mi nieto que antes solo me conocía como la señora de los regalos de cumple, ahora me llama para contarme de sus clases, de sus dudas sobre el futuro, de sus logros chicos y grandes. Poner límites fue lo mejor que hice. No por egoísmo, sino por amor propio. Por entender que mi tiempo, mis sentimientos y mi vida valen. Y que una relación solo funciona cuando las dos partes le invierten. Sigo pensando en Eduardo. Lo sigo extrañando, pero ya no estoy sola con esa nostalgia. Puedo hablar de él con Gabriel, que absorbe cada historia como una esponja.
Puedo llorar con Jimena en sus aniversarios y ella llora conmigo. Si tú estás viendo esta historia y te identificas, si tú también tienes una relación difícil con tus hijos o tus padres, quiero que sepas unas cuantas cosas. Primero, no estás obligado a aceptar migajas de afecto. Te mereces más. Siempre te has merecido más. Segundo, poner límites no es egoísmo. Es supervivencia. Es dignidad. Es amor propio. Tercero, la gente sí puede cambiar, pero solo si quiere, y solo si tú das el espacio para que ese cambio pase, sin dejar que regresen a los viejos hábitos. Cuarto, el perdón es algo personal. Nadie te puede decir cuándo o si debes perdonar. Pero seguir adelante, construir algo nuevo, eso lo puedes hacer a tu propio tiempo y a tu manera. Y finalmente, nunca es tarde. Yo tenía 68 años cuando mi hija por fin apareció de verdad. Pude haberle cerrado la puerta, haberme negado a intentar. Pero elegí darle una oportunidad con límites claros y expectativas realistas. No me arrepiento. Termino nuestra comida de domingo con un postre que pidió Gabriel, mi famoso pastel de zanahoria. El mismo que hice para su cumple hace años. El único momento en que de verdad le puso atención a su abuela. Prendo las velas, no por nadie en especial, solo porque hacen que el momento sea más bonito. Abue, dice Gabriel con esa sonrisa que ilumina toda la sala. Gracias por nunca rendirte con nosotros. Miro a Ximena que está llorando bajito. A Patricio, que por primera vez se ve relajado de verdad conmigo. A Sofía, que le agarra la mano a Gabriel como si fuera un tesoro. Y pienso, valió la pena. Todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la espera. Valió la pena por este momento, por esta familia que por fin, sabe cómo amarse. Nunca lo haría, respondo con voz firme, porque la familia es eso. Es aparecer, aunque sea difícil. Es intentar, aunque parezca imposible. Es amar, aunque duela. Soplo las velas y todos aplauden. Mi nombre es Lupita. Tengo 71 años ahora y aprendí que nunca es tarde para reconstruir puentes. Pero también aprendí que algunos puentes necesitan cimientos más fuertes, construidos con respeto mutuo y amor verdadero. Y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es decir que no, hasta que el sí se dé en términos que te honren a ti también. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal. Tu suscripción ayuda a que estas historias lleguen a más gente que necesita escucharlas. Y si quieres apoyar más al canal y tener acceso a contenido exclusivo, considera hacerte miembro. Toda historia merece ser contada y todo corazón merece ser escuchado. Nos vemos en la próxima historia. Mientras tanto, cuídate mucho. De verdad. ¿Te gustaría que adapte alguna otra historia o que continúe con una nueva narrativa de Lupita y su familia?